Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a Expression de DIY Channel. Para los que no me conocen, mi nombre es Helen y soy la creadora de Expression de DIY Channel, mi canal de arte y manualidades. Mil disculpas por haber desaparecido por un largo tiempo, pero la verdad tuve un problema con mi laptop y con mi celular al mismo tiempo. Y además tuve muchos pendientes, ya que ando jugando a la emprendedora como siempre. Pues sí, soy emprendedora como muchos de ustedes. Tengo una tienda online, una tienda de artesanías que se llama Expression de Gift Shop, y la cual de ahí deriva el nombre Expression de DIY Channel. Bueno, es una tienda de artesanías inspiradas en mis viajes alrededor del mundo, gracias a mi experiencia en los cruceros, que luego les voy a contar un poquito acerca de eso. Bueno, esta tienda fue creada por mí y con la ayuda de mi mamá estamos haciendo todo este sueño posible. Por si les gustaría dar un vistazo a todas las cositas hermosas que hemos venido haciendo, pueden visitar nuestra tienda Expression de Gift Shop en Facebook o Instagram. Bueno, como les venía diciendo, tener un emprendimiento no es una tarea nada fácil. Hay muchos roles que cumplir, como el de publicista, el del delivery, la diseñadora, la fotógrafa y muchas cosas más. Así que si ustedes tienen un emprendimiento, mis respetos para todos ustedes. Un gran aplauso para todas esas personas que tienen el coraje, la dedicación y la entrega a su emprendimiento. Es un trabajo muy arduo y yo sé que si le ponen muchas ganas, van a salir adelante. Acuérdense que todo esfuerzo tiene su recompensa al final del día. Y para esas personas que aún no se animan a tener su propio emprendimiento, háganlo y verán que les va a dar el resultado que esperan. Y de hecho este canal está dirigido a eso, a todos ustedes, a inspirarlos a hacer algo, a crear algo por ustedes mismos, con las ideas que les traigo de diferentes lugares, de diferentes países que he podido conocer alrededor del mundo. Y segundo, demostrarles que con una idea fácil, rápida y de bajo presupuesto pueden crear cosas maravillosas y así iniciar su propio negocio. Pero chicos, me estaba olvidando de algo muy importante, de algo que desde un principio puse como objetivo principal, y era el de aprender un idioma, porque aprender un idioma te cambia la vida como me la cambió a mí. Quiero motivarte a aprender un idioma, sea el inglés, el español si me están viendo de otros países, o cualquier otro idioma alrededor del mundo. Aprender un idioma no es difícil, pero tampoco es fácil, lo sé. Quiero decirte que al aprender un idioma vas a ver la vida de otra manera, desde otra perspectiva, y los beneficios son los siguientes. Te da la oportunidad de viajar al extranjero, de tener mejores oportunidades de trabajo, de tener un mejor salario y con beneficios. Te ayuda a socializar con gente de diferentes países, te invita a conocer otras culturas, te ayuda a expandir tus horizontes y te cambia la perspectiva de ver la vida. Ahora bien, ¿por qué aprenderlo de esta forma? Viendo tutoriales de arte y manualidades, especialmente en mi canal. ¿Alguna vez han escuchado decir que para poder aprender algo deben de practicarlo, deben de hacerlo todos los días? Pues sí, es verdad. En este caso con los idiomas deben de experimentarlo, deben de vivirlo y convivir con el idioma día a día. Y hoy les voy a comentar sobre mi experiencia de cómo aprendí más de un idioma, pero claro, acompañado de un DIY. Como vieron al inicio, el día de hoy vamos a hacer un atrapasueños hecho con CDs reciclables. Así que sin más preámbulos, vamos a verlo. Para comenzar utilizaría un lápiz, un borrador y un papel con la forma de un CD, en donde plasmaré el bosquejo de mi diseño. Tengo pensado plasmar 5 elementos que forman parte importante de mi vida, las cuales estaré mencionando en este story time. Respondiendo a este interrogante de dónde nace el amor por el arte y los idiomas y desde cuándo. Bueno, ya desde muy pequeña me gustaba dibujar. Según mi mamá, casi nací con el pincel en la mano. Es broma, pero sí. Mi primer dibujo lo hice a los 2 años en la última página de una Biblia. ¿Y pueden creerlo que mi mamá aún la guarda? Mi mamá me enseñó a dibujar y a pintar de todo. Casitas, animales, personas y más. Pero yo era súper fan de las casitas. Las dibujaba en todos los tamaños, en diferentes modelos, de diferentes colores. Estaba súper crazy por las casitas. Tanto que mi mami no sabía dónde pegarlas. Recuerdo que papá siempre me decía, ¿por qué tantas casitas? ¿Acaso vas a ser arquitecta? Yo le decía sí, sin imaginar que estudiaría algo completamente diferente. Pero lo que sí sabía era que me encantaba el arte. Recuerdo que mamá era muy exigente conmigo a la hora de pintar. Siempre me decía, dentro de la línea y hacia una sola dirección, para tener un pintado prolijo y parejo. Y la verdad su técnica funcionó porque era una de las pocas niñas que pintaba correctamente. Así que este es un gran consejo para ustedes, chicos. Si recién están comenzando con el dibujo y la pintura o si tienen pequeños en casa, enfaticen mucho en la forma de pintar. Es una técnica básica y primordial para tener una pintura bien hecha. Y así fue aprendiendo mucho, tanto en casa como en el colegio, hasta que poco a poco iba mejorando mis dibujos. Ya no dibujaba personas con palitos, ahora hacía personas con rasgos, mapas geográficos. Sí, chicos, aunque parezca difícil, me encantaba dibujar mapas. Además no tenía otra opción porque mi mami jamás me permitió pegar una lámina o dibujo que no fuera mío. Aunque la instrucción de la tarea decía dibujo pega, pues mi mamá obviaba siempre el pega.
podría sonar duro, pero la verdad me hizo un favor. Jamás lo vi como un fastidio tener que dibujar porque mi mami me enseñó a ver el arte como algo entretenido, usando materiales súper coloridos y siempre aprendiendo nuevas técnicas. Pero ¿qué creen? No solo aprendí a pintar y a dibujar, también mi mami me enseñaba manualidades e incluso compartió su hobby conmigo, que era hacer joyas. Yo en la adolescencia hacía mis propios accesorios. La verdad que para ser joven tenía ya mucha inspiración, no solo de mi mamá, sino de toda la familia, porque sin darme cuenta tenía un papá diseñador de zapatos que me hacía los zapatos más locos y coloridos, un abuelo carpintero que hacía las lámparas más famosas de la playa de mi ciudad, una abuelita repostera, artesana y diseñadora. Ella hacía los poscos más ricos, las muñecas más lindas y los vestuarios de bailes con los bordados más coloridos. También tenía una tía que confeccionaba la ropa para la Barbie y su hija era pintora, y mi prima también diseñaba joyas, hacía peinados creativos y más. ¿Y saben qué? Ninguno de ellos adquirió esa capacidad artística en una universidad, solo observando y poniendo muchas ganas y pasión por lo que hacen. Como ven, muchas cosas creativas aprendí en la familia. Sin embargo, al colegio no lo dejo de lado porque también contribuyó con mi desarrollo artístico. Siempre nos impulsaban a participar en concursos, eventos artísticos, talleres de manualidades y más. Por otro lado, no solo nos incentivó en el arte, también hizo mucho hincapié en el aprendizaje de los idiomas, como era el inglés y el italiano. Así que desde pequeña estuve expuesta a otros idiomas aparte del español. De hecho, desde el preescolar llevaba inglés, pero ya en el cole me llamó mucho la atención los idiomas, en especial el italiano, ya que mi colegio era italiano. Era un curso más que teníamos que llevar, pero lo que me llamó más la atención fue la forma de enseñar de mi profesora. Ella era de Italia, súper tierna y paciente, y con una gran simpatía para hacernos disfrutar del aprendizaje de este nuevo idioma. Siempre mostró al italiano como nuestro amigo, fácil de aprender, compartiendo su cultura y todo lo que podíamos conocer si hablásemos ese idioma algún día. Todo eso hizo que me enamorara profundamente del italiano y de Italia, haciendo que se convirtiera en mi mayor sueño. Sin embargo, tuve que dejar el italiano por 5 años, ya que al cambiarme a otra escuela no me enseñaban ese idioma, solo el inglés. En este nuevo colegio había mucho empuje porque aprendíamos el idioma inglés. Teníamos laboratorio de inglés donde veíamos videos, completábamos conversaciones a partir de un audio, teníamos karaoke, ferias y festivales de inglés. Y la verdad comencé a ponerle mucho empeño en ese idioma y mis padres vieron eso que decidieron ponerme en un instituto de alto nivel donde enseñaban profesores extranjeros. Desde un principio me fue bien, de hecho di el examen de clasificación saltándome como los 3 primeros cursos y de ahí para adelante fue genial. Muchos se preguntarán, ¿pero qué pasó con el arte? Bueno, pues lo abandoné a partir del día que me dijeron que del arte no se podía vivir. Yo desde pequeña solía decir que quería ser artista, pero cuando mis padres me dijeron que el arte podría ser un hobby y más no una carrera, pues entonces desde esa fecha se me fue la inspiración. Por más colores, acuarelas que me compraran, yo nunca más volví a pintar. Así que se preguntarán qué estudié. Al terminar la secundaria tenía en mente estudiar psicología o periodismo porque me encantaba escribir, pero de nuevo me hicieron recordar que tenía que escoger una carrera donde me diera dinero y más bien con ese dinero podía estudiar lo que yo quisiera. Así que papá me dijo, estudiarás la carrera que estudia tu hermana, ya que veo que a ti siempre te han gustado los idiomas, así que estudié idiomas. Al principio pensé que era algo loco porque no me veía estudiando eso, y menos cuando me enteré que iba a ser profesora y no traductora o intérprete. Pero luego pensándolo bien me alucinaba ya en los United hablando inglés como la Kim Kardashian o conociendo a mi ídolo como Michael Jackson. Fue un largo proceso de aprendizaje, pero sobre todo de descubrimiento, porque yo no sabía que tenía la capacidad de hablar en público y de enseñar, ya que era muy callada y tenía mucho miedo. Pero la misma carrera, mis profesores, mis alumnos, los papás de mis alumnos me demostraron que era buena en lo que hacía. Así que salí como docente en educación en idiomas, con especialidad en inglés, español e italiano, y hasta quechua me enseñaron, el idioma de los incas, difícil por cierto, pero muy interesante. Enseñé por 2 años en Perú hasta que se me presentó una buena oportunidad de trabajo en el lugar menos esperado. Un día un amigo me propone matricularnos en clases de speaking para mejorar nuestra fluidez en inglés. Sin embargo, no sabía que era un instituto donde reclutaban gente para trabajar en cruceros. Al principio no le daba mucha importancia hasta que la misma profesora nos sugirió hacer una entrevista. ¿Y qué creen? A la primera pasé, pero todo fue un proceso. Para mi puesto de Youth Staff de entretenimiento para el club de niños, tuve que pasar por una serie de entrevistas, pero finalmente pasé todas. Un 6 de junio del 2003 en Puerto Rico me estaba subiendo por primera vez a mi primer crucero, la cual iba a ser mi casa por los próximos 5 meses, y de ahí el resto fue historia. Y aunque al principio el camino no fue fácil, aprendí muchísimo y conocí muchos lugares alrededor del mundo. Y sí, llegué a cumplir mi sueño de conocer Italia y lo mejor, pasear por los canales de Venecia, que algún día hablé de ellos en una exposición en el curso de italiano. Pero chicos, lo más gratificante es haber llenado mi mente de conocimientos. Pude enriquecerlos en muchos aspectos, en lo educativo, en lo profesional y lo personal. Pude mejorar mi inglés con la ayuda de mis compañeros, porque a pesar de haber estudiado toda mi vida inglés y haber sido profesora de inglés, eso fue solo una base,
pero de ahí el resto lo aprendí en pleno campo de batalla en la vida real. Así es, para ser exitoso en el aprendizaje de un idioma debes practicarlo diario, escucharlo, hablarlo, convivir con él, ya que uno no sabe cuán capaz es de enfrentar una situación o resolver un problema hasta que se te presenta, y si eres hábil lo podrás resolver. Creo que la manera más fácil de aprender un idioma sería comprar un pasaje a ese lugar donde quieres aprender ese idioma. Así estás más expuesto al idioma y te toca enfrentar y superar ciertos obstáculos. Si lo logras pasar, te aseguro que terminarás hablando fluido. Eso es lo que exactamente me pasó a mí. Un día simplemente desperté y me encontraba hablando en inglés con mi compañera de habitación, o sea, mi roommate. Así sin tener que organizar mis ideas, solo salían frases largas de mi boca y yo me quedaba ¿what? No les miento que puede tomar un poco de tiempo aprender el idioma, pero si ponen de su parte pueden lograrlo. No me van a creer que yo aprendí mucho escuchando hablar de mis compañeros, pero sobre todo de los niños. Ellos son lo máximo, me enseñaron tanto. Les cuento una anécdota, nosotros siempre en el Kids Club tenemos niños de diferentes partes del mundo, no solo de Estados Unidos. Tenemos gente de Europa, Medio Oriente, etc. Por tanto, no siempre hablamos su idioma. Por cierto, el idioma oficial a bordo es el inglés, y si hay niños que hablan español, pues el staff que habla español puede ayudar a traducir las actividades. Asimismo con los demás idiomas, pero ¿qué pasa cuando no hay nadie que hable el idioma que el niño habla? Como por ejemplo el francés, alemán o cualquier otro idioma. Pues al principio nos comunicamos por señas, movimientos corporales, rialia, y según las ganas que le ponga el niño por querer jugar o participar en esa actividad, nos damos cuenta de la habilidad que pone para prestar atención, para oír, para querer comunicarse con sus compañeros, solamente con un fin, que es divertirse, jugar y ya está. Por tanto, mi lógica es, si los niños pueden, ¿por qué nosotros no? Así me llevó a comprobar mi teoría. Me di cuenta que ellos pudieron lograr captar el mensaje global sin hablar el idioma, solo prestando atención a nuestras mímicas. Y las palabras repetitivas que usábamos se las aprendían y luego cuando se sentían cómodos podían comenzar a hablar. Así que usando esa técnica pude aprender otros idiomas, así como el portugués, al menos para entenderlo y entablar una conversación. Y por otro lado también aprendí palabras básicas en francés y en ruso. Muy aparte de los idiomas pude desarrollar y recobrar mis habilidades artísticas, ya que hay muchas técnicas de arte para entretener a los niños y la verdad se me hacía fácil usarlas. Aprendí nuevas técnicas gracias a mis compañeros y también de los propios niños. La verdad me ayudó a inspirarme de nuevo y a amar el arte en todas sus formas. Así es. Cada vez que caminaba por las calles veía arte por todos lados y quería encontrar una forma de guardar ese instante conmigo, así que me adentré al arte de la fotografía, gracias a muchos amigos fotógrafos quienes pudieron compartir muchas técnicas conmigo. Esta experiencia con la fotografía y el hecho de descubrir el mundo otra vez me llevó a crear aún más. Cada pieza de arte que veía me inspiraba y hacía que mi mente comience a imaginar. Y así fue que decidí crear Expression The Gift Shop, mi tienda de regalos, diseños inspirados de todos los lugares que he recorrido por el mundo con un toque muy especial hecho por mí junto con mi madre. Este es un sueño que mi mamá siempre decía que quería tener, una tienda de regalos, pues yo vine hace 3 años de Europa con diseños muy vanguardistas que no encontraba por ningún lado en mi país, así que me dije, ¿por qué no crear mis propios accesorios, artesanías usando las técnicas vistas y aprendidas del mundo? Sin embargo, hoy mi tienda ha sufrido bastantes cambios, asimismo nosotros y el mundo entero. La pandemia ha hecho dar un giro de 360 grados a todo el mundo, trayendo cosas negativas pero también cosas positivas a nuestras vidas. Creo que ha sido una época de descubrimiento y aprendizaje para nosotros. Hemos sacado lo peor y lo mejor de nosotros, pero lo mejor tiene que quedarse para hacernos más fuertes. En la actualidad muchas cosas se paralizaron como la industria naviera. Por tanto, ahora me dedico 24/7 a mi negocio y a este nuevo proyecto que es el canal de YouTube, donde comparto todas las técnicas aprendidas alrededor del mundo, para que así como yo, mucha gente pueda emprender su propio negocio, pero de una forma diferente, trayendo al mercado nuevas ideas del extranjero, pero lo mejor es que el momento de aprender lo harás en otro idioma. Acuérdate que aprender un idioma puede lograr un cambio radical en tu vida, así como lo hizo con la mía. Así que ¿te atreves a aprender conmigo? Y voilà, este es el resultado de este hermosísimo atrapasueños. Bueno chicos, espero que les haya gustado el DIY y mi story time. Si es así, por favor no se olviden de darme un super like y compartirle con sus amigos, familiares, amigos, los que ustedes quieran. Y no se olviden suscribirse a mi canal, así pueden ver más videos de arte y manualidades. Y ahora sí, la gran pregunta. ¿Estás listo para este reto de aprender y emprender conmigo? Espero que sí. Y si es así, les explico rápidamente la dinámica de este canal. Bueno, para los que han venido siguiendo este canal desde el año pasado, se habrán dado cuenta que hacía 2 videos por cada tema. Bueno, claro, hacía 2 videos, uno en español y otro en inglés. Y la verdad es que era mucho trabajo porque no solamente tenía que editarlo de nuevo, sino que también ponerle subtítulos y la verdad era todo un trabajo. No me molestaba, pero sentía que podía usar ese tiempo para hacer otro video, otra manualidad.
Bueno, entonces esta vez quiero intentar algo diferente. Quiero esta semana hacer un video en español, la siguiente semana un video en inglés, la siguiente semana de nuevo en español y así. Entonces todos aprendemos este nuevo idioma, así comenzamos a conocerlos y a hacernos amigos de este nuevo idioma. Y para los que ya saben inglés o hablan inglés o su idioma natal, pueden aprender el español, así todos aprendemos en este canal, no solamente idiomas sino que también arte. Y no se preocupen si no lo entienden, porque entiendo que aprender un idioma no es nada fácil, así que estaré poniendo los subtítulos lo más rápido que pueda. Pero la idea es que cuando estés listos no necesites de los subtítulos, ya que puedes aprender inductivamente, solo mirando, viendo los gestos, las mímicas, las realias, las imágenes, para que puedan ayudarse sin necesidad de traducir. Ahora sí les aconsejo poner muchísima dedicación a esto, poner mucho de su parte, prestar mucha atención, pero también relajarse y disfrutar de la buena música y del arte. Así que vamos a ver cómo nos va con esta nueva idea de aprender un idioma y quién sabe, de repente están listos para aprender el siguiente idioma, que es el italiano o de repente el portugués, quién sabe. Bueno chicos, creo que hablé mucho en este video y de hecho hablé por todos los videos que no había hablado antes, pero la verdad quería compartirlo con todos ustedes, mi experiencia de aprender un idioma y de que la verdad me cambió la vida. Y bueno chicos, muchas gracias por ver este video, por quedarte hasta el final, por tu tiempo, por tu entrega, muchas gracias. Espero verlos muy pronto, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. See you soon, arrivederci.